Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Amén. Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Teníamos que era de Egipto a Babilonia, pero también nos surgió otro tema que es la dispersión. Así que vamos a continuar con la dispersión o la diáspora. No sin antes orar, así que vamos a orar por favor nuevamente. Los invito a ponerse de rodillas, los que puedan. Y Padre Santo, gracias Señor por esta tarde tan maravillosa que nos das. Gracias por el estudio que nos has dado y por el alimento del día de hoy. Gracias Señor porque hoy nos has confirmado, Señor, que el tema de hoy es tan importante para el fin del tiempo, nosotros poderlo entender y poder entender cuando llegue el tiempo de la reunión, qué es lo que debemos hacer, Señor. Pero para esto, Padre, gracias por habernos enseñado para diferenciar, distinguir entre los éxodos y entre también la dispersión, Padre Santo. Porque es evidente que todo se volverá a repetir, Padre,
Así que humildemente pido que por favor nos prepares, nos alistes, nos enseñes. Así que te invito, Señor, que esta tarde, como fue esta mañana, Señor, seas tú enseñándonos a todos nosotros, Padre. Tómame enteramente tuya y haz uso de mí en tu servicio. Que no sean mis palabras, Padre, sino que sean las tuyas. Enséñame como un niño y a todos mis hermanos también, Señor. Estamos ansiosos en querer aprender y corregir si en algo nos hemos equivocado, porque no es necesario que en nuestra vida haya ese orgullo de que somos infalibles, Señor. No, Padre, si nos hemos equivocado, si te hemos entendido mal, Señor, permita que podamos reencauzar con tu ayuda toda la información que nos estás entregando. Por eso, Padre Santo, te pido humildemente que nos dé de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros, que este mensaje, Señor, también pueda llegar a otros lugares, que seas tú, Señor, el encargado, no nosotros, de llevar estas palabras de vida para vida eterna. Por eso oramos, Señor, para que por medio de tus santos ángeles sea una realidad. Danos de tu Espíritu, quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, tengo acá, voy a volverles a leer antes de empezar y Tommy nos va a volver a leer porque vamos a retomar otra vez el tema. Y una de las diásporas que habíamos hablado, para que recordemos, aquí están las diásporas que habíamos identificado hasta el momento, pero por la gracia de Cristo pudimos identificar tan pronto se iba cerrando el programa, otra diáspora dentro del pueblo adventista que no la habíamos contado. Bendito sea y alabado sea el Señor, porque así le complace. Y es necesario traerla y mostrarla. Así que uno de los gráficos, el gráfico que se presentó anteriormente, se corrigió y ahorita se va a mostrar. Para esto vuelvo a mostrar las diásporas que encontramos acá, y ahí nos faltaría una. Tenemos la diáspora de Babel, la diáspora de Asiria, la diáspora de Babilonia, de Judá o Israel, la diáspora de, esta fue hecha por los romanos, la de Judá, no recuerdo al fin cómo es que le íbamos a dejar el nombre, y tenemos la diáspora de la iglesia adventista. Pero en la iglesia adventista encontramos que había otra diáspora, y es lo que vamos a aclarar ahorita en la tarde. Por esto voy a leer lo siguiente nuevamente, que eso lo leímos, pero es bueno ver. ¿Por qué permitió Dios que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que su pueblo fuera vencido por sus enemigos y llevado cautivo a países paganos? Fue porque había sido infieles en su tarea de ser misioneros y construyeron murallas de separación entre ellos y la gente que vivía a su alrededor. El Señor los esparció para que el conocimiento de su verdad fuera llevado ¿a dónde? A todo el mundo. Si hubieran sido fieles y leales, o leales y fieles y sumisos, Dios los habría llevado nuevamente ¿a qué? A su tierra. Cuando dice el Señor, si hubieran sido leales, fieles y sumisos, ¿en qué? En llevar ese conocimiento, en llevar digamos, el mensaje que el Señor había encomendado al pueblo, ese propósito que Dios tenía para el pueblo no estaría exiliado, el pueblo ya hubiera llegado a su tierra. Entonces es evidente cuando más adelante empecemos a ver el exilio del pueblo de Israel literal, que a pesar de que llegó a su tierra en 2 oportunidades, sí, nunca realmente salieron de su mentalidad de Egipto, y nunca salieron de la mente esclava en la cual una vez habían salido. Y por eso 2 veces trataron de llegar a su tierra. La primera fue a la Canaán, la segunda a la que llegaron fue nuevamente a Jerusalén, y después del cautiverio, pero literalmente nunca llegó el tiempo de la reunión que el Señor les tenía planeados para el pueblo. Es así como entra el Israel espiritual, y hoy en día ustedes y yo estamos acá.
Para esto vamos a que Tommy nos colabore con el sueño que tuvo Guillermo Miller, que tiene que ver con el tiempo de la dispersión y de la primera dispersión antes de Barek Kri. Vamos a hablar de esto, de esa dispersión, porque esta mañana estuvimos hablando de esta dispersión, pero vamos a hablar de la otra dispersión del pueblo adventista. Para eso vamos a escuchar el sueño, a leer el sueño del hermano Guillermo Miller. Bueno, hermanos, vamos entonces a ver el sueño de William Miller. Recordemos su nombre original es William Miller, solo que al español le han cambiado a Guillermo, ¿no? Pero es el mismo personaje. Sueño de William Miller. Eso está en primeros escritos, en el capítulo 20, o en otras ediciones aparece como capítulo 21, dependiendo si es una edición antigua, un poquito más moderna, va a encontrarlo en el 20 o en el 21. Bien, pongamos atención que este sueño es es sencillo, pero es impactante a la vez, cómo el Señor le muestra lo que va a suceder a Guillermo Miller. Mire. Soñé que Dios, por una mano invisible, me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 de ancho. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que, para mi asombro y sorpresa, encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. El cofre lleno de joyas. Sigue diciendo, esto es narrado por él mismo. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse, por lo tanto, sobre una mesa en el centro de mi habitación e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. Entonces él invita a las personas a ver ese cofre, las joyas. La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa. Desparramándolas. Atención a las palabras claves que él usa ahí. Sigue diciendo, comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las esparciesen, jamás podrían volver a colocarlas dentro del cofre. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre, pero cuanto más le rogaba, tanto más las esparcían y llegaban hasta hacerlo por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches, pero cuanto más lo reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos el cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Atención a la segunda parte del sueño. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre a la habitación. Tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación.
Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces, me dijo: ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Ese es el sueño que el Señor le dio a Guillermo Miller. Sería bueno que este sueño lo miraras a la luz del sueño del 23 de septiembre de la hermana Helen White, y hagamos ese como preámbulo de lo que tú alcanzaste a contar al final. Ok. Entonces, la hermana White, este sueño quedó en las mentes de las personas después de 1844. Muchas personas después del Gran Chasco, pues, se fueron, no siguieron más en el movimiento. Pero otras comenzaron a estudiar, comenzaron a clamar al Señor y a pedir respuestas. Estas personas quedaron con este sueño que acabamos de leer, quedaron ese sueño en sus mentes. Y la hermana White, 6 años después, es un texto que leímos en la mañana, escribe una visión que el Señor le dio que tenía que ver con un pedacito de ese sueño. Y es ahí donde, digámoslo así, tiene mayor sentido la aplicación de este sueño tiempo después que ni siquiera Guillermo Miller, digamos, alcanzó a ver su cumplimiento total. Y eso está acá en la carta que leímos en manuscrito 15 de 1850, en el párrafo 1. Dice la hermana White que una visión que el Señor me dio el 23 de octubre de 1850 en la casa del hermano Nichols, en Dorchester, Massachusetts. Ahí está, vi que ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos en este tiempo de reunión. Ya habían pasado 6 años. Vi que era una vergüenza para nosotros referirnos al tiempo de dispersión, para que los ejemplos nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hace más por nosotros ahora de lo que hizo en ese entonces, nunca estaremos reunidos. En la dispersión, Israel fue desgarrado y herido, pero ahora Dios los sanará y los atará. La hermana Juan acá está diciendo que hubo una dispersión. Y acá está diciendo que en ese momento, en el momento que escribe la visión, 6 años después, están en un tiempo de reunión. Entonces, que no se deben confundir los dos tiempos. Eso es un tema también interesante para nosotros en nuestra época. Porque es diferente la forma de trabajo en un tiempo de dispersión a la forma de trabajo en un tiempo de reunión. Y en el segundo párrafo, que es el que aparece en parte en primeros escritos, ella termina con diciendo: vi que Dios había extendido su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo, que es el hombre con la escobilla. Son los que han estado ocultos bajo la basura desde 1844. Vi que ahora debían hacerse esfuerzos para difundir la verdad, como los que se hicieron en 1843 y 44. En la dispersión, los esfuerzos hechos para difundir la verdad tuvieron poco efecto, poco o nada, pero ahora, en el tiempo de reunión, cuando Dios ha puesto su mano para reunir a su pueblo, los esfuerzos para difundir la verdad tendrán su efecto previsto y todos deben ser celosos y estar unidos en la obra. Entonces, bien,
El sueño de Guillermo Miller, de William Miller, que Dios le dio, tiene unas 3 partes, podríamos decir, unas 3 partes. La primera parte donde él recibe el cofre, abre el cofre con la llave que le dan, esas son las preciosas gemas de la verdad que él recibe, el mensaje del primer ángel y del segundo ángel, él recibe estas gemas, estas joyas muy preciosas porque es un mensaje muy precioso y preciso para la época, y entonces despierta el movimiento millerita. Entonces esa es la primera parte del sueño que le está dando el Señor a Guillermo Miller. Luego viene otra parte donde viene, a medida que aparece mucha gente, empiezan a, digámoslo así, a desordenar las joyas, a meter joyas falsas. Eso son falsas doctrinas. O sea, el enemigo empezó a hacer su obra con las mismas personas que fueron entrando al movimiento. Y entonces ese movimiento pues se hizo muy popular en los Estados Unidos y en el mundo, en Reino Unido, en Alemania, en otras partes del mundo también. Y entonces, pero entró mucha gente que empezó a meter ideas erróneas y los milleritas tuvieron que hacer frente a muchas de esas cosas. Ahí está pues cómo empezaron digámoslo así, a meter monedas, diamantes falsos, hay monedas falsas en el cofre. Y a medida que aumenta la gente, pues se empieza a ensuciar el mensaje puro, se empieza a ensuciar porque se empieza a haber confusión. Desde luego es trabajo del enemigo, esa es la segunda parte. Entonces, dice acá que al final todas las joyas terminaron desparramadas en la habitación. Desparramadas es esparcidas, o sea, una diáspora. Le está aquí narrando el Señor a William Miller. Esa diáspora, entonces, Guillermo Miller la vive, William Miller la vive. Es el gran chasco, porque ellos esperaban una cosa y no se dio. Aunque sí hubo un cumplimiento profético, no se dio como ellos esperaban, que Cristo viniese a la tierra. Entonces, esa es la segunda parte del sueño. Pero luego viene la tercera parte. Esa parte sí no la vive William Miller. Y es la parte donde llega el Señor con la escobilla. El Señor con la escobilla. Cuando llega el Señor con la escobilla, Él lo que hace es, pues primero limpiar el mensaje, quitarle las monedas que están falsas en toda la habitación, empezar a detectar todo eso, la basura, y a reunirla para sacarla de la habitación y purificar las joyas, es decir, poner en su sitio estos mensajes del primer, segundo ángel, y ahora iba a venir más joyas. O sea, no solamente eran las joyas que habían quedado allí con la basura, no solamente era limpiarlas, sino que Guillermo Miller iba a ver un cofre más grande en su sueño. Entonces, esa tercera parte consiste en recuperar esas joyas originales, colocarlas en su cofre y luego colocar un cofre más grande. Guillermo Miller se preocupa y pues claro, él en su inocencia no sabe que el que está ahí con el hombre de la escobilla es sin duda el Señor Jesucristo a través del mensaje del tercer ángel y empieza a barrer. Y de nuevo reúne las joyas, o sea, hay un tiempo de reunión, que eso es lo que está hablando la hermana Juay acá. ¿Cuándo se da eso? 6 años después. El hermano William Miller muere en 1849 y en el siguiente año, justo al 6º aniversario, el Señor le da esta visión a la hermana White, donde se completa el significado del sueño y termina en tiempo de reunión. Entonces, el Señor le da el mensaje del tercer ángel a estas personas, no solo el mensaje del tercer ángel con todas sus ramas, ¿no? El mensaje de la salud, el mensaje del sábado, 1848. Todos estos mensajes que hacen parte del mensaje del tercer ángel son las joyas adicionales y el cofre se les creció. Entonces, aquí empieza una nueva etapa del que se llama el tiempo de reunión. Esto es entonces la aplicación del sueño y el cumplimiento. Gracias, Tommy. Ahorita vamos a mirar el cronograma profético. Ahí nos acabó de faltar, fue poner las fechas del tiempo de la reunión. Porque pues hay 2 fechas, está 1850 y hay otra fecha, que es la fecha... Bueno, al comienzo yo les mostré este diagrama, llamémoslo así, pero después de lo que estuvimos leyendo
en toda la tarde fui ajustando con la ayuda de Dios y pues también con Tommy estuvimos mirando para poder ajustar este cuadro que lo vamos a presentar ahorita. Así que mirando nuevamente en el tema de que tenemos Egipto 1 y Egipto 2, y tenemos antes de Egipto 1, tenemos la diáspora que habíamos hablado esta mañana, que era la diáspora de Babel. Después de Babel, el Señor hace un llamado, que es cuando ya entre a hablar ahorita, ya no creo que alcance, pero de Abraham, que lo vemos aquí, que es cuando Abraham va a Egipto, pues por la hambruna que hay, así que él tiene que llegar y ahí de Egipto empieza literalmente Egipto con Israel literal. Entonces, antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, tenemos la historia de Israel literal. Y este tiempo que tenemos acá, termina el tiempo de gracia como nación a Israel literal. Cuando desde el llamado de Abraham hasta el año 70 después de Cristo. Y durante ese tiempo tenemos 3 diásporas. La primera es cuando el pueblo, las tribus del norte, van en cautividad por Asiria. Luego tenemos la diáspora de Judá, que va en cautiverio a Babilonia. Pero ojo aquí, Asiria se lo lleva cautivo, pero digamos, era conocido como Efraín o Israel, era conocido así. En este momento, ellos son esparcidos y como nación ya desaparece. Son remanentes en Patriarcas y en Profetas y Reyes. La hermana dice que uno que otro vuelve y el hermano Judá los acoge y ellos llegan allá a Judá, pero como nación desaparece. Aquí todavía sigue el tiempo de gracia con Judá, pero se sigue revelando y entra en una segunda diáspora. Ahí van en cautividad, ¿con quién? Con Babilonia. Cuando lleguemos a este periodo vamos a explicarlo así como hemos explicado hoy Babel y vamos a explicar, digamos, el Israel espiritual, la iglesia adventista. Y tenemos la última diáspora del pueblo Israel literal, que es la diáspora de Israel, que es lo que había quedado de Judá y que llegó a ser cautiva ¿por quién? Por Roma. Entonces, aquí, cuando Dios le extiende la gracia hasta el año 70 después de Cristo, también Judá, llamémoslo Israel, deja de ser ¿qué? Nación. Y hasta ahí llega la historia del Israel literal, como nación. Por eso también en primeros escritos, a pesar de que en ese tiempo muchos hermanos querían ir a visitar a Israel, a Jerusalén, querían estar allá, la hermana les dijo que no fueran, que no perdieran el tiempo, que Israel no iba a ser nuevamente ¿qué? Reconstruida, o sea, el templo, todo lo que los judíos, o sea, Dios le había mostrado esa parte a la hermana. Entonces, como nación, ellos dejaron de ser. Obvio que de ahí ya nace el Israel espiritual. Y el Israel espiritual, así como quedó aquí en Judá, tiene parte de los judíos y parte de los quienes gentiles. Es quien conforma el Israel espiritual. Pero obvio que ahí no hay tiempo de reunión, sino de dispersión. Y ese tiempo también va a llegar y más adelante lo hablaremos. En ese orden de ideas, mirando todo, vemos que hay 3 diásporas con el Israel literal. Mientras estábamos leyendo esos 2 sueños de la hermana Helen White y el hermano Guillermo Miller, vemos también que al ser más detallados y leer esas escrituras, esos sueños detallados, encontramos 2 diásporas dentro de la iglesia adventista hasta hoy. Es el seguimiento que le hemos hecho. Una diáspora se encuentra aquí, consignada en el mensaje de 1888, que es un chasco, llamémoslo así, o 1844, perdón, y tenemos
también acá la diáspora de Bar el Crib. Aquí no hay ningún país que se encargue, llamemos, al analizarlo hoy, vimos que es el mismo ángel de Jehová, el tercer ángel, el que se encarga en hacer juicios, llamemos al pueblo del Señor. Y así encontramos dentro de estos escritos 2 dispersiones y 2 intentos de reunión. Curiosamente, en el Israel literal encontramos, fueron 3 decretos, pero hay 2 intentos ¿de qué? De reunión. ¿Cuáles son los 2 intentos de reunión? El primer intento de reunión es cuando el pueblo va cautivo a Babilonia y luego llega otro imperio. ¿Alguien me ayuda a acordar cuál es ese imperio que los deja volver a su tierra prometida? ¿Ellos a dónde es que vuelven? ¿Con quién vuelven? ¿Cuál es el reino que les da el decreto para que vuelvan? Aquí, Paola. Ciro, Medo-Persia. Gracias, Jessy. Esa es la idea de que podamos compartir. O sea, ahí se les deja a ellos que volver a la tierra. ¿Se acuerda que les había leído qué dice la hermana? Dios los había llevado nuevamente a la tierra si hubiesen sido, ¿qué? Fieles. Resulta que ellos, al haber pasado todo ese tiempo de cautividad, también se fueron con una promesa y cumplido el tiempo, que era uno de los puntos de una diáspora, ellos debían volver ¿a dónde? A la tierra. Ellos habían reconocido y habían aceptado que se habían equivocado. Lamentablemente, en ese intento del primer decreto, llamémoslo así, ¿cuántos volvieron? Solamente 50,000. ¿Por qué quise poner este número 50,000? Porque ese 50,000 en la primera dispersión del pueblo adventista, del pueblo milerita adventista, aquí esto también se encuentra curiosamente la misma cifra. Y esa misma cifra la vamos a mirar en la dispersión, en el tiempo de reunión también. Estas 50,000 aparecen ahí. Es así como pudimos identificar a través de la diáspora dónde iniciaba el primer Egipto y dónde terminaba el primer Egipto, dónde inicia el segundo Egipto y dónde termina el segundo Egipto. Nosotros lo pusimos aquí, pero literalmente queda la pregunta y es la siguiente. Cuando ya estemos, lo pusimos acá, pero ¿ustedes qué creen? Y les dejo esa pregunta. ¿Vendrá una diáspora para nosotros? Vamos a mirar qué sucedió en esta diáspora y vamos a entender un poco a la pregunta. Quizás ustedes van a responder al final, si ustedes creen que vendrá una diáspora final. Aquí tenemos el viaje que ellos hacen y tenemos que fueron 50,000 personas fueron las que llegaron. Así que vamos a ver aquí un tema muy importante y es que, como habíamos visto, y ahorita lo vamos a mirar, dentro de las características de una diáspora debía haber un propósito, un mandato, una misión. El pueblo llegaría a una apostasía, a una aceptación y un rechazo del mensaje, una rebeldía, un juicio y cumplimiento del mandato por parte de Dios. Me voy a devolver antes para poder entender que en esta diáspora, antes de llegar a 1844, en esta diáspora, literalmente, ahí nos encontramos con un éxodo. Y cuando lleguemos a ese éxodo lo vamos a mirar, porque todavía estamos antes de Jesucristo. Pero aquí hay un éxodo, para que podamos entender, porque ahorita voy a hablar de los juicios. Y este juicio tiene una particularidad que inclusive me dio para pensar en querer buscar esas 3 características en las otras diásporas si se encuentran dentro de ese juicio. O solo esas 3 fases la tiene este juicio, ya que ahí hace parte de un éxodo y una diáspora. Ya miramos. Es aquí como les digo que el pueblo del Señor tiene que entrar en una prueba. Dios los prueba y esa prueba prácticamente da inicio el 11 de octubre de 1840
y esa prueba la constituye 3 pasos o 3 fases. Y Tommy nos va a hablar por qué es tan importante esta fecha del 11 de octubre de 1840, donde aquí puse quinta trompeta, profecía de Josía Lich y la caída del Imperio Otomano. ¿Vas a compartir algo, Tommy? Sí, solo leído y hablado. Puedes Pero, dejarlo ahí. ok, listo, lo dejo ahí. Bien, ¿por qué es importante el 11 de octubre de 1840? 4 años antes de que se diera el gran chasco. Es un notable cumplimiento profético que se tuvo por parte de otro siervo del Señor llamado Josías Lich. Esto que vamos a comentar y que voy a leer acá un párrafo está en el Conflicto de los Siglos, en la página 382, edición de 1954, página 382. Y aquí nos va a narrar esto, mira. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó el interés generalizado. ¿Por qué? Dice acá, 2 años antes, o sea, 1838, Josías Lich, uno de los principales ministros que predicaban de la segunda venida, publicó una explicación del capítulo 9 de Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Entonces él se puso a estudiar Apocalipsis capítulo 9, que trata de la quinta trompeta. En esa época entonces se estaban cumpliendo las trompetas, ¿ok? Pero como el pueblo pues tuvo su chasco y fue dispersado, no se cumplieron las trompetas. Y bueno, y como lo vamos a ver después, pues tampoco se cumplió, digamos, lo que quería el Señor, volver a levantar su remanente. Entonces esas trompetas llegaron hasta la quinta. Ya la sexta ni la séptima no se pudieron cumplir. Pero en esa época, previo al chasco, se reveló que la quinta trompeta, la caída del Imperio Otomano. ¿Ok? El Imperio Otomano o el Imperio Turco. ¿Ok? Es el mismo, el Imperio Turco Otomano, es el mismo. Entonces, ¿qué hizo él? Dice acá, según sus cálculos, estoy leyendo el Conflicto de los Siglos, según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año de 1840 durante el mes de agosto. Esa fue la conclusión. Y solo pocos días antes de su cumplimiento escribió. Entonces aquí viene lo que él escribió de la conclusión a la que llegó. Dice, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacose subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, dice, llegará a su fin el 11 de agosto de 1840, día que puede anticiparse en que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que ocurrirá en este caso. Entonces, pues no vamos a entrar a explicar cómo fue que él hizo, pero allí ustedes encuentran en la quinta trompeta una profecía de tiempo. Ahí ustedes encontramos que hay 5 meses. Entonces él hace una conversión allí de 5 meses, aplica el día por año, todo esto. Entonces él hace las sumas correspondientes y llega a la conclusión de que algo iba a suceder el 11 de agosto de 1840 con el Imperio Turco Otomano. Dice, ese año va a pasar algo con ellos, van a sufrir una caída. Y entonces, ¿qué pasó? Pues aquí está el cumplimiento, está en el Conflicto de los Siglos, página 382. En la misma fecha especificada, Turquía aceptó a través de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y así se puso bajo la tutela de las naciones cristianas. Es decir, el Imperio Otomano se sometió. El Imperio Otomano gobernaba en Turquía. El evento cumplió exactamente la predicción. Entonces, miren, esto le dio un impulso enorme a la obra de los Milleritas. Dice, cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que el movimiento adventista recibió un impulso maravilloso. Hombres de saber e influencia se unieron a Miller, tanto para predicar como para publicar sus ideas. Y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Entonces, por eso es tan importante esta fecha, porque no solo por la predicción, sino porque a través de esta predicción
el Señor llamó a mucha gente se unió. Y dice aquí hombres ya de influencia, ya llegaron personas de más influencia, de dinero y que pusieron sus recursos a la causa de los mileritas. Y pues yo siento que esto va a volver a ocurrir, porque las trompetas van a volver a sonar, porque otra vez el Señor va a querer hacer el tiempo de reunión, y pues se debe dar algo así que cobre un impulso, ¿no? De pronto cuando Trump quede presidente se van a acordar de pronto de los mensajes que el Señor nos ha revelado, y bueno, qué sé yo, pero es un ejemplo de cómo el Señor utiliza una revelación para impulsar la obra del tercer ángel. Acá lo que yo veo, y es como una pregunta mía, esta quinta trompeta se dio antes de un chasco. ¿Irá a suceder lo mismo? ¿Sucederán trompetas o alguna antes del chasco? Interesante reflexión. Bueno, interesante. Gracias. Quisiera aportar algo más. Es que en agosto, llamemos a 1840, también llamemos, ahí se empieza a dar el toque, llamemos de la sexta trompeta, que seguiría hasta el 1844, y si hubiese terminado todo, si se hubiese recibido el mensaje de la justificación por la fe. Y ahí también fue la terminación del segundo ay, pero todo se frenó. Y si podemos ver, que fue lo que les dije esta mañana, en 1888, no fue 1888 que no se recibió el mensaje, es que veníamos con trabas de atrás, que ahorita las vamos a ver, qué fue lo que sucedió y por qué llegó ya al final que no se recibe el mensaje de la justificación por la fe. Es así como estos eventos que estaba contando y leyendo Tommy, es la manera como se le da el fortalecimiento del mensaje del primer ángel. Era necesario. Y si ve que el Señor siempre respalda, y respalda porque cuando lleguemos a ese tiempo, acuérdense de lo que les estoy diciendo, ahí hay un éxodo. Y era necesario hacer un respaldo. Era necesario confirmar lo que el Señor había hecho. Y aparte ahí venía un tiempo de reunión, porque venían de un tiempo de dispersión. Cuando ya entremos en ese tiempo iremos a entender, y quizás este cuadro que presentamos hoy lo iremos ajustando. Pero eso no hay problema, porque inclusive el cronograma que se presentó en ese tiempo también se fue ajustando poco a poco, de acuerdo a lo que Dios va mostrando. Es así como vemos que el Señor, que hace acá, fortalece fuertemente el mensaje del primer ángel a través de todo lo que estábamos leyendo ahorita, a través de todos los eventos y otros eventos que se hablarán en el Éxodo. Y es así como el Señor, de ahí de 1840 a 1844, el Señor es el menester de probar al pueblo antes de que el pueblo llegue a juicio. Y el pueblo debe pasar por 3 pasos o 3 fases. Y en Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero para llegar al juicio había que convencer al pueblo que estaba en pecado, y había que el pueblo supiera y que fuera lleno de la justicia ¿de quién? De Cristo. Es así como el primer punto del Señor se dedica en el mensaje del primer ángel, convencer ¿a qué? Al mundo del pecado, porque la hora de su juicio ¿qué? Había llegado. Y el segundo punto dice, nos llena de justicia, y ahora vamos a ver a través del santuario cómo estos 3 puntos se ubican en el santuario. ¿Por qué nos llena de justicia? Y luego aquí hubo un error, es llevarnos al juicio. Entonces vamos a verlo a la luz del santuario. 3 pasos, pecado, justicia y juicio, es lo que dice Juan 16:8, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. También nos dice que convence al hombre que de pecado y nos llena de justicia para luego llevarnos a un juicio. Aquí lo vemos, convence de pecado. ¿Y dónde nos convence de pecado? En el paso 1, en el atrio. Luego nos llena de su justicia
cuando el cordero fue sacrificado, llega ante el Padre y lleva las mies y se presenta ante él, y su sacrificio es que acepto, su justicia es la justicia que nosotros debemos que aceptar, porque su sacrificio fue que perfecto. Una vez nosotros entendemos estos dos puntos, el Señor, una vez esto se ha entendido, ¿a dónde nos lleva? Nos conduce directamente al lugar santísimo. El propósito de Dios en ese tiempo con el pueblo, y se volverá a redimensionar con nosotros, es convencernos de nuestra condición pecaminosa, reconocer que necesitamos la justicia ¿de quién? De Cristo, la justificación por la fe, y para luego llegar al último juicio que falta, porque en este momento está el juicio ¿de qué? De los muertos, pero vendrá el juicio de los vivos. Así que en este periodo de prueba de 1840 a 1844, el pueblo tiene que pasar por esos tres aspectos. Y vamos a mirar esos tres aspectos dentro del pueblo, qué fue lo que sucedió. Y aquí tenemos el Israel espiritual, movimiento adventista. Estábamos hablando que de 1840 a 1844 llamemos a 1843 se venía dando el mensaje del primer ángel. Y con todas esas manifestaciones que leía Tommy referente a lo del Imperio Otomano, a lo de la quinta trompeta, todo eso estaba fortaleciendo el mensaje del primer ángel. Es así como se sabe que hasta 1844, el 18 de abril de 1844, se adhirieron 250,000 personas a este movimiento, que creyeron en el primer paso, entre comillas. Algunos se convencieron de pecado, que al manifestarse el Señor en 1840, todos creyeron que lo que Miller estaba revelando era real. Y muchos empiezan a abandonar inclusive ¿qué? Sus propias iglesias, y empiezan a unirse, empieza a haber un movimiento. Y es ahí donde ellos empiezan, aquí hasta 1844, empiezan a poner esta fecha, que era la primera fecha que ellos daban, que Jesús venía el 18 de abril de 1844. Pero Jesús no vino esa fecha. Y ahí hubo un pequeño chasco. Hubo un pequeño chasco, hermanos, que de ahí al 19 de abril, o sea, al día siguiente de 1844, de 250,000 personas quedaron 50,000 personas. Tremendo. Mire cómo empieza, como hablábamos esta tarde con Tommy y Jessica, a ser zarandeado el pueblo en cierta manera. Fijémonos algo, que prácticamente en toda esta fecha, del 18 de abril hasta el 22 de octubre, es un periodo, llamemos, de prueba que el pueblo tiene que entrar antes de llegar al juicio. Es así como el 21 de julio de 1844 aparece Samuel Snow, y él viene a decirles, pues, que efectivamente, que Jesús no venía en primavera, sino en otoño. O sea, no en Pascua, sino en cabañas. Y que para eso debía darse, era en otoño. Y aquí se cumple lo que la hermana habla de la parábola de las 10 vírgenes. Como el esposo se tardaba, todas durmieron. Pero resulta que 5 habían hecho provisión del Espíritu Santo y del aceite. Y es así como esas 5 llegan al 15 de agosto de 1844 y dan el clamor de medianoche, el mensaje del segundo ángel. Como aquí muchos abandonaron el 18 de abril de 1844, no aceptaron el mensaje del primer ángel definitivamente y abandonaron las filas, no pudieron recibir el mensaje del segundo ángel. Es aquí donde en el clamor de medianoche es un grupo pequeño el que decide que dar el fuerte clamor, el clamor de medianoche, porque el fuerte clamor es otro. Y acá, al gran chasco de 1844, hermanos, solo llegaron
50 personas. Fue un gran zarandeo. Y ahí empezó el juicio de los muertos. Tremendo lo que sucedió ahí entre el mensaje del primero al segundo ángel. Este es un tiempo en el cual nosotros debemos prepararnos, hermanos. Debemos estar así, buscando las verdades, escudriñando, preguntándole al Señor qué tiempo estamos. No ser solo oidores, sino hacedores. Hermanos, cuando vengan los chascos, venga al Señor, ¿ustedes creen que nosotros vamos a pasar invicto? El pueblo adventista no lo pasó, tenían que pasar por estos pasos. Acuérdese que hay un sueño que la hermana Helen White dice que cuando Jesús pasaba al lugar santísimo, hubo muchos que se quedaron adorando, ¿dónde? En el lugar santo. Y lo que es peor, este mensaje del 15 de agosto fue dado exclusivamente para las iglesias, para el pueblo de Dios que había abandonado Babilonia, pero habían vuelto a Babilonia. Y ahí es donde el Señor les estaba diciendo que salieran de ahí, porque venía el juicio. Entonces, cada vez eran menos, y aquí fue un grupo, solo hubo 50 personas que estaban listas para ese juicio. ¿Cuántas personas habrán listas para el juicio final de los vivos? Es como la reflexión que hago ahorita, y vemos aquí, al devolvernos, esta diáspora que va en conjunción, va unida con un éxodo, lo que sucedió dentro del pueblo. Es así como la hermana Helen White dice que ve la necesidad de que era la segunda intento de reunión que el pueblo estaba tratando de hacer con su pueblo. Y por eso en ese momento ya no se podían quedar mirando la dispersión, porque había otra oportunidad. En este momento estamos mirando atrás para poder conocer un poco la historia, para que no nos suceda lo que sucedió. Aquí es donde yo termino lo de la diáspora y dispersión. Sin embargo, vamos a continuar viéndola en los siguientes, cuando sigamos avanzando, porque también hay un paralelo entre esta diáspora, donde dice que aquí se invitaba, sino que voy a estudiarla bien, se invitaba al pueblo a salir de Babilonia, el pueblo que había salido y volvió a Babilonia, se invitaba a salir. Es un paralelo cuando Esdras llega, si no me equivoco, si estoy equivocada, corrígeme por favor, llega y les manda a que abandonen las mujeres que habían conseguido, que no eran paganas, y la mujer realmente significa iglesias, doctrinas falsas. Eso después lo estaremos mirando, que tiene que ver con el mensaje del segundo ángel. Sí, es Esdras. Entonces, prácticamente las mujeres, pues proféticamente simbolizan, son las iglesias. Así que por ese lado concuerda mucho con el mensaje del segundo ángel. Y como estamos mirando que prácticamente todo se repite, quisiera como ir al final de algo, eso lo iba a pasar ya al final de Abraham, pero hubo un texto que me llamó mucho la atención. Recuerdo que se lo pasé, se lo entregué a Tommy también en su momento, y voy a leerlo, el texto de la hermana Helen White, y se llama Ministerio de Publicaciones 194.1, dice: la experiencia del pasado prepararán para el futuro. Se me ha mostrado repetidamente que las experiencias del pasado del pueblo de Dios no deben considerarse como si fueran sin valor. No debemos tratar la historia de estos eventos como trataríamos a un almanaque del año anterior. Hay que recordar los hechos, porque la historia ¿qué? Se repetirá, hermanos. No lo estoy diciendo yo, ni Tommy, ni Jessica. Lo dice la hermana Helen White, que es una profeta de Dios. Dice: las tinieblas de los misterios de la noche deben iluminarse con la luz celestial.
Así que por eso estamos volviendo a las sendas antiguas, porque en las sendas antiguas hay que volverlas a estudiar. Los eventos se repetirán, hermanos. Ok, hermanos, hemos terminado lo de la diáspora. Entonces aquí en este punto, por eso pongo éxodo y diáspora, después lo estaremos mirando. No sé, hermanos, si ustedes, los que estuvieron en la mañana o llegaron ahorita en la tarde, tienen preguntas, con el mayor de los gustos, pues podemos tomar estos 15 minutos que faltan para aclarar y si no, para poder terminar. Sí, ese texto que mencionaste, pues a mí me impactó mucho porque es exactamente lo que de pronto hemos hecho. Las cosas del pasado la dejamos como si fuera un almanaque antiguo o un objeto de museo o como algo de curiosidad o como algo de cultura general, como llaman, ¿sí? Pues saber las historias de la Biblia y todo eso, pero no miramos la trascendencia que tiene la historia de Abraham, el éxodo de Abraham en nuestras vidas y cómo todo se va a volver a repetir. Entonces, es como una invitación a ya no tratar estas cosas del pasado como si fueran artículos de un museo, que no es así. O sea, Dios no trabaja de esa forma. Es más, tenemos que volver a estudiar todas estas cosas. Yo no sé de los que estamos acá cuántos están familiarizados con esto. Lo que estamos diciendo acá de pronto, estaba pensando bueno, alguno dirá, bueno, ¿en qué libro está eso? ¿Cómo puedo como leer de historia denominacional? ¿Cómo enterarme de todo eso, no? Porque esto pareciera que lo sacamos pues de la inventiva. Pero les recomiendo que lean a los que quieren de verdad ponerse a leer estas cosas del movimiento Millerita, todo esto. Les recomiendo empezar desde el capítulo 19, el conflicto de los siglos. Ahí está, a ver, permítanme, les confirmo de pronto para alguien que quiera. Sí, aquí en capítulo 19 del conflicto de los siglos, se llama una profecía significativa. Ahí está la historia de Guillermo Miller, muy resumida. Está los años en que él comienza a predicar, que son claves. Por ejemplo, está de cómo ellos interpretaron la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Está, por ejemplo, el año en que él empezó a hablar de todo lo que aprendió, 1831. Está el año en que recibió su primera credencial o una licencia para predicar en la iglesia bautista a la que él pertenecía, 1833. Está lo que acabamos de leer de Josiah Litch, 1840. Mejor dicho, ahí está una lectura fascinante para que podamos aprender de lo que sucedió en esa época. ¿Okay? Entonces, como un aporte para que se pueda tener un lugar donde ir y buscar. A partir de ahí, de ese capítulo 19, sigue también una descripción muy explícita de la profecía de las 70 semanas, de Daniel, de todo lo que, digamos, implicó esta obra de los mileritas. ¿Okay? Bien importante. Y de lo que después siguió después del chasco. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa parte histórica, doctrinal del conflicto de los siglos, ahí pueden aprender, digamos, profundizar mucho más. Y también los testimonios para la iglesia. El tomo 1 es el inicio de todo. Desde 1844 hay una biografía muy bonita de la señora White, que ella misma narra. O sea, son lecturas muy fascinantes, hermanos, que de verdad tenemos que empezar a leer. Que a veces la gente no sabe de pronto qué leer, qué invertir su tiempo. Cuando tiene un tiempo, digámoslo así, libre, pues, hermanos, apaguemos el televisor, empecemos a leer. Si usted no tiene el hábito de la lectura, pídale al Señor Jesús y Él le va a dar el gusto por la lectura.
Lo digo por mi esposa porque ella nunca se acostumbró a leer y le costaba leer. Leía un párrafo y se dormía. Pero empezamos un plan de oración, y empezó un plan de oración y ella empezó a leer y ahora pues ella utiliza sus colorcitos y todo y marca los libros y yo le compré a ella los, digamos, los libros para ella y otros para mí, o sea, porque esto es no porque estemos casados, Por osmosis por le pasa osmosis el le paso el conocimiento. conocimiento. A veces ustedes ven acá que Paola participa y no es porque ella se sepa las cosas, porque ella va, digamos, a su ritmo, ya tiene su relación con el Señor Jesús, por más de que estemos casados. Entonces, a veces hay cosas que ella no sabe, pero en base a ese estudio, ¿ves? Que el Señor le ha dado ese poder de la lectura, ella se interesaba en leer. Entonces, un testimonio para que yo sé que hay muchos que les cuesta leer. Entonces se duermen o les da pereza o no tienen el interés. Pero ¿quién es el que pone el querer como el hacer? Por su buena voluntad, el Señor Jesús. Entonces anímense, hermanos, porque así vamos a poder de pronto aportar, vamos a poder comentar. Si alguno encontró algo, dice, ay, mire, yo encontré esto, hermana Elcida, hermano Esteban, mire lo que encontré en el conflicto, en primeros escritos, en testimonios para la iglesia. Ahí tienen, mejor dicho, un montón de libros para leer. Subraye, es otro tip que yo pues usualmente doy, subraye. No haga sola lectura. Estos libros no es para leer de corrido así, no. Lea un capitulito, digamos, diario, propóngase una meta. ¿Sí? Esos son como tips para que usted le coja gusto a la lectura. Disciplina, ¿sí? Hay que tener disciplina. O sea, hágalo a una hora particular en el día. ¿Sí? Yo usualmente lo hago en la madrugada porque pues, es el momento que está uno como tranquilo, como que, ¿sí? Puede ser usted antes de trabajar, dedique unos minutos, haga su culto personal con esto y haga un plan, dice, y propóngase en el nombre del Señor, Señor, yo quiero leer el conflicto de los siglos, quiero leer primeros escritos, así, despacito, y va leyendo y subraye con colores, con lo que a usted le guste, marcadores, fluorescentes, bueno, hágale anotaciones, eso enriquece la lectura y hace una impresión en la mente. Bien, yo uso cinticas, de esas cinticas adhesivas para marcar los lugares claves que, digamos, me impactaron o importantes para poderlos tener a la mano siempre. Entonces también las cinticas POSITs que venden por ahí en las papelerías. O sea, hay varios elementos que podemos usar hoy en día, estamos tan enriquecidos de esto. Si usted es más de escuchar en YouTube, están los libros también en audio, como si fuera poco. O sea, si usted dice, no, es que yo leyendo mis ojos no dan, no tengo mala vista, me canso mucho, entonces está la opción de audiolibros. Mientras usted hace alguna cosita en la cocina, puede prender esos audiolibros y ahí empieza. Están Está por capítulos. en YouTube y hay una página dedicada de los libros en audio de Helen White. Todos los más importantes están en audio. Entonces, ya no hay, o sea, no hay excusa, hermanos. Entonces yo entiendo que pronto cuando el CIRA hace una pregunta, pues sí, es un poco difícil cuando uno no ha leído, no se ha informado, todo eso, ¿no? Siento que debía decir esto porque para que podamos meternos en el cuento, ¿no? Y respecto a las diásporas, para yo mismo, porque esto es nuevo también para mí, de pronto el CIRA si puede regresar a la diapositiva donde están todas las diásporas, las 6 que vimos, ¿no? Si usted y yo nos llevamos eso a casa en este sábado, hermanos, esto es lo más, digámoslo así, enriquecedor. ¿Ok? Miren, vamos a hacerlo y lo hago también con un ejercicio para mí, para afianzarlo, porque es que así toca. Entonces, miren, la primera diáspora, la de Babel, ¿sí o no? La de Babel. Y el CIRA pues, me corrige si de pronto digo alguna disparate. La diáspora de Babel. Ahí, digámoslo así, el actor principal, digámoslo así, aunque en las diásporas no hay como bien nos explicaba la hermana Elcira, no hay un profeta, ¿no? En las diásporas no hay profeta, porque las diásporas o sea, sí puede haber profeta anunciando la diáspora, pero no es para una reforma, quiero decir. ¿Sí? No hay es un reformador. No, explicado, ¿no? Hay es un reformador. Es un reformador la palabra, como Moisés, no. Pero también hay actores, ¿no? Entonces,
como para visualizarlo. Entonces, en la diáspora de Babel, el actor pues es Nimrod, porque es el que gobierna en esa época y es el de la Babilonia antigua y el del proyecto de levantar esa torre inmensa. Ese es el nuevo orden mundial que él tiene para esa época después del diluvio. Entonces, el Señor, ¿qué tiene que hacer? Pues obligarlos a dispersarse, una diáspora. Entonces, el Señor actúa y ahí tenemos la primera diáspora. Se confunden las lenguas, listo, primera diáspora. El Señor usó un mecanismo de confusión de lenguas. Acá no usó un gobierno, no usó ejército, sino usó confundir las lenguas, listo. Después viene la diáspora de Israel. Aquí los actores son las 10 tribus del norte. Cuando acá se habla de Israel, se está refiriendo no al pueblo en conjunto de Israel, sino a las 10 tribus del norte. Esto sucedió en el año 723 por causa de los pecados del rey Amasías, reyes corruptos, pecados de Acab, de estos reyes terribles que podemos leer en Primera Reyes. Pues es que el Señor tiene que hacer algo y dispersarlos, porque si no se matan ellos mismos, ¿sí? O sea, las diásporas Dios las hace también por misericordia del mundo. Entonces, llega el ejército asirio, que son los abuelos de los babilonios, ya lo hemos visto, que son los mismos babilonios, pero antiguos, en el año 723 y acaba con la capital de las 10 tribus del norte, que es la ciudad de Samaria. Samaria es la capital de las 10 tribus de Israel. Recordemos que en esa época ya está dividido, el reino de Israel está dividido en dos, 10 tribus del norte y las 3 tribus del sur. Y luego, esta diáspora es definitiva porque estas 10 tribus no se vuelven a reunir nunca más. Bueno, hasta donde sabemos. No hay reunión otra vez. O sea, hay tiempo de dispersión, pero no hay tiempo de reunión. Y desaparece. Entonces pasa el tiempo y ahora le toca... Sí. Y desaparece como nación, como reino. Ese lugar donde ellos están, que es al norte, y atención a esto, se llena de unas personas que se llaman los samaritanos, que es una unión entre algunos de las 10 tribus del norte con gente de Asiria. O sea, se empieza a mezclar, ya la nación desaparece como tal. Y para la época de Cristo, ellos no son considerados judíos. De hecho, hay una rivalidad. Y cosa curiosa, el Señor Jesús coge sus discípulos, sus primeros discípulos son de allá, de lo que queda de las 10 tribus del norte, de mezclas. Es por eso que Juan, Pedro, Santiago y Andrés, todos ellos eran de Galilea. Sí, yo sé que se va a dar después, pero es bueno ir metiendo a la gente pues en su cuento, porque para que investiguemos, para que vayamos, sí, porque en esto funciona mucho la repetición de la repetidera, hermanos, si no se nos queda, seamos sinceros, no se nos queda, nos toca repetir una y otra vez. Yo sé que la hermana Elcira va a repetir esto con gráficos y todo, pero es para que vayamos presionando la mente. En el tercero, luego pasa el tiempo, y en la tercera diáspora, que es en el año 605, llega un señor llamado Nabucodonosor, todos conocemos, y ocurre la dispersión del reino de Judá. ¿Sí? El reino de Judá. Entonces aquí es donde está la época de Daniel, aquí está la época de Daniel, las profecías de Daniel, todo esto. ¿Sí? Entonces está la época de Babilonia, de la dispersión. Estas 3 tribus que están ahí al sur, también sufren su dispersión. Pero hay una diferencia. Esa dispersión no termina la nación de Judá no se extermina más bien, no se extermina esta nación. El Señor vuelve y la reúne. Y para el tiempo del Señor Jesús, pues, está ya el pueblo judío, con capital Jerusalén. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, vamos para la cuarta diáspora. A ver si estoy bien. Si cometo errores, me corrigen, por favor. Roma, diáspora de Israel. Entonces, aquí ya hay otro imperio, otro sistema. Y Dios usa este imperio para eliminar como nación a los judíos, a Judá.
el reino de Judá. Este es el fin ya para Judá. Dios les da en su infinita misericordia tiempo para que se arrepientan. Hasta el año 70 se extiende, pero ellos no captaron, no aceptaron al Mesías y pues no hubo más remedio. Entonces acá hay otro momento de dispersión y el Señor Jesús en Mateo 24 profetiza lo que va a pasar con Jerusalén y les deja también la señal de la destrucción que va a suceder en Jerusalén, y cuando la gente escucha esto o ve esa señal, pues están listos para irse. Entonces, como ven acá, las diásporas son involuntarias, a la gente le toca irse porque le tocó, o sea, no hay otra. Entonces, ahí ocurre la diáspora del año 70. Pasa el tiempo y vienen las siguientes diásporas. Entonces el Señor empieza a levantar, acá hay un hueco en la historia, digámoslo así. Desde el año 70 a 1844, yo personalmente pues he estado como pensando qué es lo que sucedió en ese lapso, si hay diásporas o no hay diáspora, ¿no? Porque no hemos tampoco como metido mucho allí. Pero según lo que, bueno, el Señor le ha enseñado al Cira, es que ya las otras diásporas del Israel moderno empiezan en 1844, por eso vemos ahí el grafiquito 1844, esa sería la quinta diáspora. En este caso ya no es un reino, ya no es un ejército, ya no es un imperio, es el mismo ángel de Jehová, el tercer ángel, que coge y a través del gran chasco, pues, dispersa y hace un filtro, ¿no? También de los que siguen creyendo y siguen firmes de que el Señor, algo sucedió en 1844, y otros que abandonan hasta la fe, hasta dejan de creer en Dios. O sea, hubo muchas reacciones. Pasa el tiempo y vamos a la sexta diáspora, que es la del tercer ángel. El mismo tercer ángel, entonces, digámoslo así, ya había muchas advertencias de que por favor se fueran de Battle Creek, como lo explicamos, váyanse Battle Creek, váyanse Battle Creek. Años antes ya el Señor les estaba enviando por medio de las hermanas White, váyanse Battle Creek, no levantes más ladrillos allí, no más instituciones, no, es hora de abrir nuevos campos. No entendieron, no obedecieron. Y pues el Señor le toca aplicar ya métodos más complicados para poder que se dispersen. Entonces le tocó hacer un incendio. Y la hermana Joel vio allá el ángel con la espada de fuego en la mano. Y es lo que sucedió con el sanatorio y la casa publicadora, Revión Herald, y se incendia esto en 1901, 1902, y al final en 1903 ahí sí caen en cuenta y dicen, ay, nos toca irnos, y se van a Washington. Por eso hoy en día la Conferencia General de la Iglesia está en la ciudad de Washington, D.C. Entonces esa es la historia de las diásporas. Esa es la última diáspora, digamos, que el Señor nos ha mostrado. Si contamos, en total hay 6 diásporas. Si queda una, sería la séptima. Y como Dios trabaja con el número perfecto, concordaría mucho con el número perfecto, el 7. 7 diásporas a través de la historia, 4 digámoslo así, para el Israel literal y 3 para el Israel espiritual. Eso es lo que se está planteando en esta hora. Discúlpenme si me extendí un poco más, pero necesitaba yo también hacer este ejercicio mental para que, sí, llevarme esto en la mente y seguir meditando sobre esto. Ojalá le saquemos fotico a esto también, hermanos, porque así uno puede, en cualquier momento que uno está por ahí haciendo fila en un banco, uno saca esta fotico y repasa ahí, claro, se lo va aprendiendo, así es. Listo. Cada vez que vayamos avanzando en los éxodos, iremos ampliando inclusive con detalle cada diáspora. Quizás a veces nos tengamos que devolver, porque es muy claro que llamemos en esa diáspora y en este éxodo que acabamos de hablar hoy, había el mensaje de los 3 ángeles. Pues resulta que en Noé también había el mensaje de los 3 ángeles. Sea de beneficio para ustedes, así como lo ha sido para mí. Que sea un despertar, hermanos, de todo corazón, que volvamos a las sendas antiguas, que miremos de dónde hemos salido y así podernos ubicar los tiempos que nos restan y los tiempos que estamos viviendo.
Es el deseo del Señor. Me encanta cuando leí en primeros escritos que cuando nosotros aceptamos una luz, y nosotros no estamos hablando de nueva luz, pero estamos recopilando todo el pasado, el Señor dice que nos sigue dando más luz. Así que ese es mi deseo para ustedes como para mí. Es el deseo de que nos preparemos. Es el deseo de poder ser parte también, ¿por qué no?, de los 144,000 con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a postrarnos de rodillas, a decirle al Señor que aquí estamos, que lo que todavía nos falta, que por favor lo supla en nuestra vida y nos ayude. Y como lo hablaba Tommy, si hay debilidad en nuestra lectura, que el Señor nos ayude a leer, nos ayude a estudiar más que a leer. También he tenido que volver a releer estudiando, porque me leí casi todos los libros, pero leyéndolos. Y ahora le doy gracias al Señor porque estoy reestudiando como debe ser. Los invito a prepararse, hermanos. Preparémonos para la honra y gloria de Dios. Somos el pueblo final. Cada vez que he tenido que hacer estos estudios me confirma y me lo resalta el negrito de que no va a haber otro pueblo. Esto ya se va a acabar, hermanos, y debemos exaltar el nombre del Padre. Debemos vindicar su nombre y por eso debemos prepararnos. Los invito, Señor, hermanos, a que nos preparemos en Cristo Jesús. Así que vamos a terminar con una oración. Papito Dios, gracias por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, por todo este tiempo de cuarentena, entre comillas, que nos has dado, Señor, porque nos has llamado a prepararnos, a hacer un alto en el camino, Señor. Y era necesario. Tú sabes más que nadie lo que es necesario para nuestra vida y lo que es realmente prioritario e importante. Deseo de todo corazón, Señor, que así como esta experiencia la hemos vivido, que todos los que han participado de este proyecto de este año, Señor, puedan vivir esta experiencia plena contigo, puedan crecer cada día en Cristo Jesús, en el conocimiento y la verdad, Señor. Permítanos, Señor, que esa luz que estaba ahí, Señor, pero quizás no la habíamos visto, que la estamos recibiendo de todo corazón, sea aumentada cada día, Señor, y poder comprender hasta que llegue el tiempo en el cual nos encontramos y lo que falte, los tiempos que nos falta por vivir y lo que estamos viviendo. Te pido, Señor, que restaures nuestra vida, que limpies todo pecado, toda maldad, Señor, que impide mi relación y nuestra relación contigo, Señor. No permita que nada pequeño se interponga entre ti y nosotros. Muéstranoslo, Señor, y convénzanos de pecado, Padre. Convénzanos también de justicia, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y prepáranos, Señor, para el juicio de los vivos y podamos estar delante de ti, Señor, acogidos en la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo. Llévanos con bien. Permita que esta semana sea una semana llena de éxitos y bendiciones porque tú estás al lado de nosotros. Contríñanos con tu Santo Espíritu en caso de que actuemos mal, Señor. No nos dejes en paz y restaura nuestras vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste
Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé